Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Panamá. El día de hoy conversaremos sobre la exclusión de Panamá de la lista gris de Gafi, retos del sector no financiero y la visión del supervisor. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas las consultas que tenga en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas durante la sesión o al finalizar la misma. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos del día de hoy. En primer lugar, nos acompaña el señor Víctor Delgado. Delgado Moreno fue decano de la Universidad Interamericana, es abogado y tiene maestría en Derecho de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ejercido la práctica privada por más de 20 años en áreas como Derecho Comercial, Societario, Tributario, entre otras. Tiene estudios de docencia superior y maestría de la Universidad de Massachusetts y participó en el programa para decanos de la Universidad de Saarland en Alemania y en la Universidad de Alicante en España. Tiene más de 18 años de experiencia en docencia y pertenece al Colegio de Abogados de Panamá, la Asociación de Becarios Fulbright y la Federación Interamericana de Abogados, entre otros. Además, esta brillante trayectoria, actualmente es la máxima autoridad de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. También nos acompaña el día de hoy el señor Giancarlo Vázquez, quien es licenciado de Banca y Finanzas de la Universidad de Panamá, mantiene maestría de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile en Administración de Empresas, maestría en Banca y Finanzas de la Universidad Panamericana y maestría en Políticas Públicas con especialización en Finanzas en The Korean Development Institute de Corea del Sur. Ha trabajado en la Caja de Seguro Social, en la DGI y en el MEF y en la anterior Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, llegando a ocupar la posición de intendente encargado. Actualmente se desempeña como subintendente de la SSNF. Adicionalmente, nos acompaña el día de hoy Luis Ocando, quien es licenciado de Derecho y líder de Tax Policy para Panamá, Centroamérica y República Dominicana en Ernst & Young Centroamérica, líder de la práctica de Tax Policy para la TAM North y Country Managing Partner y Tax Managing Partner de la Oficina de Panamá. Luis tiene más de 34 años de experiencia en temas relacionados con la tributación tanto local como internacional. Es reconocido por la International Tax Review como uno de los asesores fiscales de Venezuela durante 7 años consecutivos y en 2011 en EY Panamá ha sido reconocido por la International Tax Review como líder en el mercado. Por último, y no por ello menos importante, nos acompaña el día de hoy como moderadora Omaira Briceño, quien es economista magna cum laude, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de banca y finanzas, así como gerencia financiera del IESA. Posee diversos estudios de formación, destacando las certificaciones como profesional de riesgo y cumplimiento, antilavado de dinero certificada, FIBA y FIU, así como coach ontológico empresarial. Omaira cuenta con más de 25 años de experiencia desempeñando posiciones ejecutivas en varias instituciones bancarias de gran posicionamiento en el mercado financiero y desarrollando modelos de gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de fraudes. Actualmente es directora ejecutiva de la práctica de riesgo de EY Centroamérica. Sin otro particular, los dejo con Luis Ocando, quien dará apertura a la sesión del día de hoy. Luis, estás en mute. La expresión del 2020, estás en mute. Bueno, buenos días. Gracias, Oriana, por la introducción. Esperando que todos se encuentren bien y a buen resguardo en esta pandemia que nos ha tocado vivir y que creo que ha creado un antes y un después para todos. En nombre del equipo ejecutivo de EY, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Este webinar, como ustedes saben, es la segunda parte de aquel webinar que tuvimos aproximadamente hace un mes, donde tuvimos la presencia de funcionarios de bancos de la plaza y donde tuvimos un conversatorio para hablar de todo este tema de la lista gris de Gafi y las oportunidades que Panamá tiene y todo lo que Panamá está haciendo para salir de la lista gris. Inclusive nos acompañaron funcionarios de UCSI. Cuando ese seminario terminó y dada la gran cantidad de preguntas que quedaron por responder, prometimos que íbamos a venir a un seminario o un webinar específicamente para tratar el tema de los sujetos obligados no financieros
y de ahí la razón que hayamos invitado al licenciado Víctor Delgado y al licenciado Giancarlo Vázquez a que nos acompañen en este conversatorio donde vamos a interactuar con Omaira como moderadora de cara a poder aclarar la mayor cantidad de dudas que puedan haber. Está invitada a acompañarnos la licenciada Isabel Vecchio de la Unidad para la Competitividad de Servicios Internacionales. Ella tiene un compromiso que le salió a última hora, quizás se pueda unir a la llamada, pero me dijo que si no podía, que la excusáramos, y nuestras disculpas por esta situación. Entonces, vamos a comenzar ya con Omaira como moderadora de las preguntas y respuestas, y no hay duda que en lo que el país abandone la lista gris de Gafi, las oportunidades para Panamá en su competitividad como centro financiero se van a ver más dinamizadas y se van a ver mucho más abiertas que lo que se puedan ver hoy por el hecho de estar en una lista. Esta mañana, casualmente, tuvimos un evento sobre la ley ENMA y estuvo el ministro Ramón Martínez con nosotros, y esa ley, junto con otras iniciativas que está tomando el gobierno, sentimos que van a servir para reactivar la economía y van a llevar a Panamá hacia uno de los primeros países de la región que se recuperen. Sin más, le paso la palabra a Omaira y buenos días a todos. Adelante, Omaira. Muchísimas gracias, Luis. Buenos días a todos. Les agradezco mucho pues esta nueva oportunidad que tenemos de conversar acerca del tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, como sabemos todos, pues en junio del año 2019 Panamá fue reincorporado en la lista gris del Gafi. Esta inclusión que se dio y que tuvimos la oportunidad de conversar en el webinar pasado con representantes de la Superintendencia de Bancos y ejecutivos del sector financiero, entre otros, pudimos observar que realmente el foco fundamental en este caso no es el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del GAFI, sino más que todo pues la efectividad de las medidas que Panamá está instrumentando, las iniciativas que también están en marcha para fortalecer todo el marco institucional destinado a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y las armas de destrucción masiva. Entre los temas más importantes que se encuentran en este momento relacionados con el fortalecimiento de ese marco institucional está la creación de capacidades vinculados a los modelos operacionales que soportan todo el ciclo de la ejecución de una adecuada administración de riesgos. Valga decir, la identificación de los riesgos inherentes, la debida valoración de los mismos, las mitigaciones que hay que instrumentar y el debido seguimiento y monitoreo, pues que permita precisamente poder demostrar ante los organismos internacionales que se está actuando con la efectividad correspondiente y asimismo pues se está incrementando la competitividad que necesita el país en ese sentido. Uno de los puntos que nos quedó pendiente en el webinar, como señalaba Víctor, Luis, perdón, con relación a este tema, es que sin duda alguna este fortalecimiento de capacidades ha tenido un hito muy importante, que es la elevación de la intendencia de sujetos no financieros a la superintendencia de sujetos no financieros. Quizá en este sentido, pues desde el punto de vista del sector financiero, este es un tema que está muy fortalecido y que llevamos años en esto, pero no así en el sector financiero. Y de allí que el licenciado Víctor Delgado tenga un reto muy importante en este momento y por eso pues nos acompaña el día de hoy para profundizar durante toda la hora que tenemos sobre estos elementos. Y realmente pues le doy la palabra a Víctor para que nos pueda comentar cómo está llevando a cabo este reto en una organización que ya tiene autonomía, que tiene independencia, que tiene presupuesto
propio y que tiene una cantidad de estrategias que está planteándose en este marco institucional. Adelante, Víctor, para que nos puedas comentar un poco a la audiencia cómo estás estableciendo todo ese marco y cómo están implantando todas estas estrategias de gestión al respecto. Buenas, ¿escuchan bien, verdad? Se escucha. Ok, perfecto. Omaira, primeramente me gustaría agradecer a Iguay, a Luis Ocando y a tu persona, Omaira, y al equipo en general, como a los participantes en el día de hoy, por esta sesión y esta oportunidad. Queremos que sea lo más normal este conversatorio, y está planteado como un conversatorio, y poder explicar algunas cosas y algunos aspectos importantes de la superintendencia de lo que estamos realizando. Y yo creo que sea así de una manera, podríamos decir, como conversatorio, y tratar de, a pesar de la distancia tecnológica que tenemos, lograr una cercanía y una empatía con los participantes. Entendería que todos aquellos participantes que están el día de hoy tienen un interés y ciertas preocupaciones muy válidas sobre la materia y la temática que estamos desarrollando. Y bajo este contexto de pandemia, creo que es muy apropiado abordar estos temas con empatía, generando espacio de reflexión, de conversar y poder intercambiar ideas. En ese mismo sentido, Omaira, Luis y los participantes, para la Superintendencia de Sujetos No Financieros, el equipo de trabajo de la misma, estamos orientados fundamentalmente a hacer de este proceso un proceso muy reflexivo en este momento, porque creemos que bajo la adversidad en la cual se están dando las cosas, es el momento apropiado para repensar y darle forma a la Superintendencia de Sujetos No Financieros como una entidad autónoma de carácter público. Y en esas mismas circunstancias nos encontramos. Es decir, nos tocó asumir la superintendencia bajo un contexto actual que todos conocemos de pandemia, hacer todo un proceso de transición, darle forma a la superintendencia, lo cual implica un proceso de descentralización en todos sus aspectos, en todos sus elementos. Pero a la misma vez en estructurar, ya sea como estructurar su organigrama, definir su planilla, su presupuesto. Estamos en ese proceso de ir estructurando el presupuesto y otras gestiones propias de lo que implica una descentralización administrativa y crear una entidad de carácter público como la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Es decir, es un gran reto solo el hecho de hacer un proceso de creación de la superintendencia en pleno proceso o en plena pandemia como todos la estamos viviendo, ¿no? Hay prioridades fundamentales como el tema de salud, hay otras prioridades también sociales, económicas, y obviamente para nosotros en el aspecto técnico y en lo que nos concierne hay prioridades muy puntuales. Entonces hay que equilibrar, estamos equilibrando y balanceando todos estos aspectos para seguir con las responsabilidades que nos corresponden. Ese sería un primer reto, el tema de llevar a cabo la descentralización. Por otro lado, consideramos como otro reto importante en este momento, Omaira, el hecho de ir comprendiendo, y yo creo que aquí es una parte importante y en relación con los participantes, ir comprendiendo también por qué, y dar a conocer, ¿no? Por qué estamos en las listas grises. Es parte de la temática, el título de la conferencia, y si vamos a salir de ellas. Yo creo que un reto importante es cómo nosotros ayudamos a comprender esta dinámica de por qué el país se encuentra en una lista gris y luego la dinámica de cómo hacer para que el país salga de las listas grises.
Por un lado, hay todo un conversatorio a nivel técnico, podríamos decir a nivel internacional, en el sentido no solo para Panamá, sino para todos los países, en la cual los países, por su naturaleza y por sus actividades y sus servicios, se les califica y se les evalúa en cuanto al riesgo de dichas actividades. En ese sentido, Panamá también es objeto a ello. Pero cuando se hace esas evaluaciones, dicen, bueno, el país tiene un riesgo inherente, podríamos decir, y tiene ciertos riesgos de acuerdo a cada uno de los sectores de sus actividades económicas, comerciales, de servicio, financieras o no financieras. Entonces, a nivel internacional hay unos estándares en la cual se mide esa capacidad del país para uno conocer su riesgo, evaluarlo y mitigarlo. Y tiene que ver mucho con la responsabilidad del país para con el concierto de las naciones, es decir, entre todos los países, cómo mitiga cada uno sus riesgos. O sea, a Panamá le corresponde hacer su parte. Esa es una dinámica internacional bajo estándares internacionales, con organismos internacionales o supranacionales y con otras entidades de carácter internacional, un debate. Ese debate, que creo que tiene una naturaleza muy técnica, también debe, y creo que es un gran reto y es parte de lo que la superintendencia en conjunto con otras autoridades debemos hacer, es lograr que ese debate y ese diálogo que hay a nivel técnico internacional también sea comprendido internamente, localmente. Cuando la autoridad hace una mirada hacia el sector y hacia los sujetos regulados, en este caso los no financieros, y acercar el debate, acercar las ideas, comprender por qué estamos en ello. Nos corresponde como superintendencia de sujetos no financieros en ese sentido lograr tener un alcance con los sujetos obligados no financieros. Yo siempre he dicho y lo repito y lo reitero, la superintendencia quiere ser una precursora de un sistema de prevención de blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y lo otro. Precursores, no los protagonistas. Y lo que queremos dar a conocer es que nosotros vendríamos a ser un ente que quiere ayudar a comprender, conocer y comprender el riesgo del sector y ayudar a los sujetos obligados no financieros a poder identificar eso. Lo que queremos es que se comprenda que la primera línea de defensa de los sujetos del sistema no financiero son los sujetos obligados. Y esto es importante porque lo que queremos es que se internalice, se concientice mucho de que todo actor, todo sujeto obligado puede desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de su giro de negocio y lo puede hacer libremente. No es el marco regulatorio que lo limita, sino que lo puede hacer, lo único que debe hacerlo con un grado de conciencia de que sus productos o servicios pueden ser utilizados por el crimen organizado para el blanqueo de capital del financiamiento del terrorismo. Entonces, la primera instancia y lo que queremos que se comprenda es que es responsabilidad del sujeto proteger su propio negocio, proteger su propio riesgo. Es decir, conocer el riesgo inherente de sus actividades y poder mitigarlo. Es proteger su propia reputación, proteger sus propios productos y servicios. Entonces, uno de los retos adicionales en cuanto a la superintendencia de sujetos no financieros es lograr tener ese alcance en cuanto a la comprensión del sistema de prevención de blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo que nos corresponde a nosotros. Y es no solo educar al sujeto obligado no financiero o tener estos conversatorios o tener las oportunidades de aclaración sobre el marco regulatorio y todo lo demás, a los sujetos, a las autoridades competentes, a los gremios, inclusive a las autoridades primarias de cada uno de los sectores. Entonces, continuando con este enfoque, es muy importante comprender que hay toda una dinámica internacional y también una dinámica local. Y en esa misma dinámica local
para nosotros es un gran reto como superintendencia de sujetos no financieros, y va relacionado con lo que estaba señalando, que dada la capacitación, dada la comprensión del riesgo, nos corresponde a nosotros hacer las evaluaciones de que el sistema funcione. Como tú señalas, nosotros podemos tener todo un gran marco jurídico y podríamos estar cumpliendo técnicamente desde el punto de vista jurídico con muchas regulaciones. Pero lo que se trata en este momento es también ser altamente efectivo como sistema, como autoridad, como país, para poder evidenciar que efectivamente el país, Panamá, logra mitigar los riesgos inherentes a sus operaciones, a sus actividades, a los servicios que presta, ya tanto sea financiero como no financiero. Entonces, esa dinámica que sea internacional es una dinámica local. A nosotros nos miran como país con cierto riesgo. Nos piden y nos miden en cuanto a nuestro marco regulatorio y técnico y en cuanto a nuestra efectividad. Nosotros como autoridades miramos hacia el sector, igualmente evaluamos el riesgo, definimos los riesgos, identificamos qué tipo de riesgo hay por sector, cómo podemos mitigarlos, qué controles podemos hacer, capacitamos sobre eso. Y entonces le corresponde, y aquí es donde volvemos a la idea fundamental, al sujeto obligado no financiero a internalizar y comprender que es el primer actor. Porque a la misma vez el sujeto obligado no financiero hace el mismo ejercicio con respecto a su propia actividad. Identifica el riesgo de su cliente, de la actividad que realiza, de las operaciones que realiza, de los servicios que presta. Entonces, él debe hacer un ejercicio interno también no solo de un cumplimiento técnico en cuanto a tener una estructura, una organización, un gobierno corporativo, manuales, protocolos, sino ser efectivo en la mitigación del riesgo. Entonces, es un ciclo completo. El sujeto obligado no financiero igualmente comprende su riesgo, define la tolerancia de su riesgo, el apetito de su riesgo, establece manuales de cumplimiento, establece protocolos, establece toda una estructura para mitigar esos riesgos en cuanto a su actividad, porque en principio está protegiendo su negocio, su reputación, su capacidad de ingreso, no tener un costo económico sobre el riesgo, la amenaza o el impacto de un determinado riesgo, y si lo hay, mitigarlo, bajarlo. Entonces, él genera sus propias evidencias para tener una responsabilidad propia con respecto a su propia organización y su propia empresa. Ese es del lado y desde la visión del sujeto obligado no financiero. Y de parte nuestra, como autoridades, entonces, como parte del sistema, catalizadores del sistema, nosotros entramos a hacer ese proceso de evaluación de los sujetos. Si los sujetos pueden evidenciar que son altamente efectivos en comprender, en gestionar el riesgo, en tener políticas de cumplimiento y mitigarlo, para nosotros nos permite, nos ayuda igualmente a evidenciar la efectividad de nuestro sistema con la suma de la efectividad de cada uno de los sujetos obligados no financieros. Podemos crear las evidencias, lo cuales servirán para crear los argumentos técnicos de la alta efectividad del sistema de prevención de blanqueo de capital del país, lo cual nos permitirá defender en las mesas técnicas al país y, por lo tanto, en cuanto a nuestras posiciones, si estamos o no estamos en una lista correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra labor y la de todo el sistema no es para salir de una lista en específico, es crear un sistema, una cultura de cumplimiento que sea altamente efectiva, fundamentalmente porque nuestro interés y el celo que debemos tener es de proteger nuestro sistema financiero como no financiero y, por lo tanto, ser altamente efectivo. Y eso nos va a llevar, no por no estar en la lista, obviamente la lista nos impacta en la competitividad, en la deuda, en la evaluación de la deuda, en la inversión, pero nosotros queremos, y ese es el gran reto en cuanto al tema que estamos, es lograr que el sistema de prevención, en este caso particular, en conjunto con las demás autoridades, sea altamente efectivo y que sea por el nivel de efectividad del país, poder decir que a pesar, y también podríamos hablar, el país tiene una tolerancia de riesgo, un apetito de riesgo producto de la complejidad de nuestro servicio
y tiene que ver, y tiene que ser muy inherente, muy natural por la posición de Panamá y los servicios que presta, pero que tenemos una capacidad para poder mitigar ese riesgo y que no representamos ni un riesgo ni una amenaza para el sistema internacional, ni para un mercado específico, ni para un sistema financiero específico de otras áreas en el mundo, ¿no? En otros países o en la Unión Europea o en cualquier otro lugar. Entonces se trata de la efectividad. De ahí, muy puntualmente, Omaira, podríamos decir que dentro de esos retos que nosotros indicamos o consideramos, además de la comprensión, de la descentralización, la comprensión del riesgo, un mayor alcance en el tema de la capacitación, de la efectividad del sistema, podemos ir adentrándonos a la misma superintendencia en el sentido de tener unos retos muy puntuales como robustecer nuestros sistemas, robustecer nuestras plataformas tecnológicas, por temas de seguridad, por un lado, y también para hacer de nuestros procesos lo más sistematizados posible. Que los flujos de nuestros sistemas y de nuestros procesos internos, desde antes, desde la creación del perfil de riesgo del sujeto obligado no financiero, todo el proceso, inclusive de encontrar o no hallazgos que puede dar cabida a un proceso sancionatorio, sean lo más objetivo posible, lo más sistematizado posible y por lo tanto lo menos discrecional posible. Entonces ese es un reto en el cual estamos tratando de construir y diseñar dentro de la superintendencia para que efectivamente, conforme los estándares que se establecen de que nuestro sistema debe ser basado en riesgo, esos procesos de supervisión sean basados en riesgo y que la discrecionalidad sea nula, si podríamos decirlo, y que sean muy objetivos los procesos y que igualmente cuando se hacen las supervisiones in situ tengamos la capacidad técnica y profesional de definir los hallazgos. Y cuando digo esto, los hallazgos es para dar pie al proceso sancionatorio, pero a mí me gustaría reiterar esto. Yo prefiero tener una alta efectividad en la implementación del sistema y que el sistema sea efectivo y que yo tenga la capacidad de poder colaborar localmente con las autoridades competentes, las otras autoridades e internacionalmente y decir mi sistema funciona y tengo la capacidad de evidenciarlo. Prefiero eso a tener y que sea extraordinario cualquier proceso sancionatorio que tenga que darse. Pero si de darse un gran reto, entonces es ser altamente también efectivo en llevar los procesos sancionatorios en menor tiempo y que efectivamente haya una sanción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque también los sujetos obligados que incumplen o hacen falta flagrante al marco regulatorio, al sistema de prevención, no solo le están afectando, no solo se afectan a ellos, pero igualmente afectan a todo el sector, a todo el país, elevan el riesgo de cada sector. Entonces, económicamente podríamos decir que le agregan costo a los demás actores del sistema. Entonces, hay que concientizar mucho sobre la temática y la materia, y hay muchos otros retos que podríamos puntualizar, y creo que ya llevo como 15 minutos dialogando. Creo que aquí haría un alto, Omaira. Creo que Sí. señalé algunos puntos y algunas prioridades puntuales e importantes y daría espacio a Giancarlo para que profundice unos temas que él quiere desarrollar y entonces tener espacio a las preguntas y desarrollar otros temas. Gracias, superintendente. Clarísimo. Rescato varios puntos de los que mencionó, puesto que tengo algunas preguntas de la audiencia y para cumplir nuestro compromiso de irlas respondiendo, pues vamos a aprovechar su intervención, donde evidentemente hay un punto clave en lo que menciona, más allá del establecimiento del cumplimiento técnico a través de un marco jurídico, sino del establecimiento de controles que permitan medir adecuadamente la efectividad en la aplicación de estas medidas de mitigación en un marco de gestión de riesgos realmente eficiente. Nos pregunta un miembro de la audiencia, ¿cómo usted ve, superintendente, a las empresas de cumplimiento autorizados dentro de las metas de la superintendencia de sujetos no financieros
siendo que estas empresas de cumplimiento tienen gran potencial humano y de conocimiento que pueden auxiliar a la superintendencia en sus responsabilidades. Señala el miembro de la audiencia que son un valor agregado precisamente en aquella efectividad que buscamos en las implementaciones a nivel nacional. Adicionalmente nos indica que existen jurisdicciones en donde las autoridades utilizan a las empresas de cumplimiento como aliados en la efectividad de los planes nacionales de prevención y contribuyen a la descentralización que la superintendencia menciona. Las nuevas tendencias en la materia son más bien descentralizar las funciones, agilizar y hacer responsabilidades. Son un valor agregado precisamente en aquella efectividad que se menciona. Obviamente el superintendente ha sido bastante claro en indicarnos que precisamente los sujetos obligados tienen una responsabilidad en todo el ciclo de gestión y más aún pues aplicando un proceso donde la cultura de riesgos, de gestión de riesgos sea clave. Superintendente, ¿tendría algo más que agregar al respecto? Bueno, aprovechando la consulta y la pregunta que hace el participante, podríamos decir lo siguiente, ojo, muy importante y muy valiosa. Mira, nosotros tenemos otro gran reto, es comprender lo heterogéneo de nuestro sistema, de nuestro sector. Son 11 sectores, son muy heterogéneos, de diverso tamaño y diversas complejidades. Entonces no es como otra superintendencia, comprendamos eso. En ese sentido, la visión mía, y yo le digo al participante, no me tiene que convencer, creo que en este momento que estamos diseñando esto, estamos en un proceso de replantear, repensar muchas cosas e igualmente de revisar. Y creemos que en el tema de las empresas de cumplimiento debemos profundizar el tema, revisar los estándares al respecto y obviamente ver cómo podemos ir perfeccionando el sistema. No solo por las acciones propias de la superintendencia de sujetos no financieros, sino que comprender cómo podemos ayudar a todos los sectores, a todos los sujetos obligados en su heterogeneidad, en su diversidad, a llevar a cabo este proceso. Entonces, de acuerdo a esos tamaños, yo estaría, y vamos a pensar en voz alta, no hay censura aquí, Omaira, y estamos repensando y pensando en voz alta. Estamos evaluando lo siguiente. Dependiendo del tamaño, podríamos estar generando documentos, formularios, guías, cosas que faciliten a los sujetos obligados no financieros pequeños, personas naturales, podríamos decir pequeños, cómo llevar a cabo, cómo cumplir con este proceso de prevención, la gestión del riesgo, medidas de cumplimiento y todo lo demás. Pero a la vez también consideramos importante, de acuerdo a esa misma complejidad, hay sujetos obligados no financieros de gran tamaño, con mucho apoyo tecnológico, que podrían ellos apoyarse a través de tienen sus propios departamentos de cumplimiento y podrían igual apoyarse con empresas de cumplimiento. Y sí consideramos oportuno y muy valioso que el sistema trabaje. Definitivamente el proceso, todo el sistema se va a manejar en un enfoque basado en riesgo, pero igual son muchos sujetos obligados no financieros. Probablemente estamos hablando de unos 8.000 sujetos obligados no financieros y va a crecer más. Entonces, tener este alcance, hay países como México, tienen 98.000 sujetos obligados no financieros. No creo que vamos a llegar como México, pero lo que quiero decir es que es una población muy grande y heterogénea. La superintendencia, en base a un enfoque basado en riesgo, tendrá un alcance. Sabemos que debemos ayudar y ver cómo podemos facilitar a los pequeños sujetos, a las personas naturales. Tenemos abogados, personas naturales que son sujetos obligados. Tenemos corredores, contadores, de acuerdo a su actividad, son sujetos obligados. También pequeñas empresas que se dedican a una actividad que son sujetos obligados. Pero a ellos probablemente le representa un costo atender cosas como con las empresas de cumplimiento. Pero, lo reitero, sería atacar esto de distinta manera en distintos niveles.
que la superintendencia dé recursos, capacidades para que los sujetos puedan responder, incorporarse al sistema y cumplir, porque lo que a nosotros nos interesa es la efectividad del sistema. Y obviamente las empresas de cumplimiento van a jugar un rol también muy importante en el sistema de tener un alcance. Y sí creemos oportuno inclusive fortalecer eso, tanto empresas de cumplimiento y empresas de auditoría dentro de estos procesos. Y definitivamente entraremos, y lo puedo anunciar, a nosotros nos interesa hacer el acercamiento con aquellas personas que están interesadas en desarrollar empresas de cumplimiento para ir reforzando eso y mejorando las prácticas. Obviamente, estamos en este proceso, estamos en plena descentralización, en pandemia, pero entraremos en ese tema y lo vamos a estar profundizando. Muy bien, superintendente, muchísimas gracias. Giancarlos, en el orden de ideas que nos mencionaba el superintendente que se está trabajando, obviamente hay un punto que sabemos que se ha profundizado mucho relativo también a las exigencias del GAFI en cuanto al fortalecimiento de los análisis de riesgo de los sectores no financieros. Destacan en particular, y tenemos muchas consultas también de cómo ha sido su fortalecimiento en diferentes sectores sobre todos aquellos de alto riesgo, como el sector abogado, zona franca, inmobiliaria, construcción. Obviamente esto ha llevado y conlleva una cantidad de componentes desde el punto de vista de identificación de esos riesgos inherentes, ¿verdad? Considerando el tamaño, naturaleza, complejidad del negocio, productos, canales de distribución, factores geográficos, etcétera. Giancarlos, por favor, nos pudiera profundizar un poco en ese aspecto, dado todo lo que sabemos que se ha avanzado afortunadamente en la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Adelante, Giancarlos. Buenos días, gracias Omaira, Luis, por invitarnos, por ser parte de este evento y darnos la oportunidad de poder conversarle a los sujetos obligados, a estos participantes que de hecho se muestra que tienen interés en estos temas. Bueno, ser excluido de la lista del GAFI es un desafío no solo para la Superintendencia de Sujetos No Financieros, sino también para el país. Somos del criterio que para ser excluidos tenemos que demostrar que tenemos un sistema que es efectivo, un sistema que puede acreditar su efectividad para prevenir el riesgo dentro de la esfera de prevención y dentro de la esfera de represión, de hacer lo propio, hacer las investigaciones, si es necesario procesar, hacerlo. Nosotros, Omaira, tenemos una tarea que yo siempre la denomino una tarea retadora, que es supervisar sujetos obligados no financieros. De por sí, supervisar sujetos obligados es complicado. Ahora, los participantes pueden imaginárselo cuando tienes que supervisar 11 actividades que son muy distintas, muy disímiles, como lo dijo el superintendente, desde el señor que está en la 5 de Mayo con una casa de empeño que la opera él mismo atiende, él mismo gestiona su riesgo, hasta una empresa de zona libre multinacional que tienes clientes probablemente en todo el mundo, tienes proveedores también que pueden estar en varios continentes. No obstante, este desafío lo hemos asumido y para ello hemos hecho todos los esfuerzos para fortalecer nuestro sistema de prevención. Como primer componente en el sistema de prevención tenemos lo que es el ordenamiento jurídico, que no me detendré mucho, es la ley 23, tenemos la ley 21 que la modifica, decreto 363, resoluciones en cada uno de los sectores, y ya de que somos superintendencia, podemos o tenemos la facultad para emitir acuerdos, como de hecho ya lo hemos hecho en el sector de abogados. El componente número 2 sería el de gestión de la base de datos. Es importante tener la capacidad de identificar a los sujetos obligados, tenerlos registrados, gestionar todo lo concerniente a darle de alta, de baja. Para tales efectos, tenemos un trabajo conjunto con los organismos primarios, que son los que otorgan la licencia. La superintendencia solamente regula y supervisa en materia de prevención del blanqueo de capitales. En ese sentido, es clave la gestión que hagamos con estos organismos primarios. Al que yo le denomino el componente 3 es el que Omaira hace referencia, que es los análisis de riesgo. Para tú supervisar sujetos no financieros, no hay una receta única, no hay la fórmula perfecta. No obstante, nos dice el GAFI en su recomendación 1,
que se debe identificar, se debe evaluar, se debe comprender el riesgo y sugieren lo que es una supervisión basada en riesgo. Esta nos permite optimizar los recursos y asignarlos específicamente donde tengamos mayor exposición de riesgo. En ese sentido, hemos hecho lo propio en las 11 actividades que regulamos y supervisamos. En este proceso lo hicimos con información que nos proveyeron los sujetos obligados a lo largo de estos 5 años de supervisiones, tanto extra situ como in situ, informaciones que también nos suministraron organismos primarios, por el cual tenemos acuerdo de cooperación interinstitucional. Primero es contextualizar la actividad del sujeto obligado, entender su modelo de negocio, entender quiénes participan en esa relación de proveer un servicio, comprar un servicio o proveer un producto, consumirlo. Desde dónde están ubicados los proveedores, qué tipo de producto yo comercializo, a quién le vendo, el que le vendo, dónde está ubicado. Todo esto nos permite dimensionar esa actividad y por ende poder identificar la amenaza, las vulnerabilidades, poder identificar el riesgo a lo que está expuesto el sujeto obligado en blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Estamos acostumbrados, o por mucho tiempo, nuestra estructura pensaba en riesgo financiero, riesgo operativo, riesgo legal. Todo ha cambiado y resulta que tenemos que colocar en nuestra ecuación la variable de blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo. Ya identificamos los riesgos, procedemos a analizarlo. ¿Qué probabilidad hay de que ese riesgo se materialice y qué efecto puede dar si el mismo se da? ¿Qué tan severo puede ser? ¿Qué tanto nos puede afectar? Luego de eso, tenemos nuestro riesgo inherente y ahora pasamos básicamente a cómo lo vamos a administrar. Como superintendencia de sujetos no financieros, ¿qué vamos a hacer para que ese riesgo inherente se pueda atenuar, se pueda reducir y podamos proteger nuestro centro financiero? Va desde tener el ordenamiento jurídico, que ya lo dije al inicio, va desde emitir guía, desde capacitar, sensibilizar al sujeto obligado en función de los hallazgos, los resultados de las evaluaciones de riesgo, emitir guías, hacer supervisiones basadas en riesgo, que ahorita se las explicaré con un poco más de detalle. Luego de tener ya básicamente esos insumos, procedemos internamente a concientizar a nuestros supervisores, a hacer el esfuerzo para fortalecer esa comprensión del riesgo, para tener efectividad en el proceso que realizan ellos, ya que ellos son los que operan el sistema de prevención. De igual manera, estos insumos que se obtuvo en el análisis de riesgo se incorporan dentro de nuestras herramientas tecnológicas que la usamos para supervisiones extra situ, in situ. Estas actualizaciones, las sectoriales, nos permiten calibrar, volver a parametrizar la herramienta para efecto de que tengamos una herramienta que sea efectiva y que nos permita poder identificar los perfiles de riesgo de los sujetos obligados. Luego de que hemos logrado identificar los perfiles de riesgo, vamos a la supervisión, vamos al enfoque basado en riesgo, que es básicamente asignar esos recursos a esos sujetos obligados que tienen una mayor exposición de riesgo, atendiendo a sus factores geográficos, atendiendo a los productos y servicios que proveen, atendiendo a los canales de distribución y a sus clientes. Procedemos a visitar a los sujetos obligados con el objetivo de poder medir la efectividad de sus sistemas de gestión. Es decir, que lo mismo hayan internalizado los riesgos a los que están expuestos, por lo tanto, deben haber hecho una evaluación interna de riesgo para tener claridad sobre la exposición de riesgo que tienen. Deben haber comprometido a la junta directiva, en el caso de que tengan junta directiva, en atención a la importancia de poder administrar y mitigar adecuadamente, tener una política de debida diligencia, tener las herramientas que sean consonas con el análisis de riesgo. Adicionalmente, y puede serlo hasta en gran medida, uno de los más importantes, tener un manual de prevención que consigne los procedimientos, procesos para prevenir el riesgo de sujeto obligado, y que ese manual de prevención se materialice en herramientas tecnológicas que puedan acreditar la efectividad del sujeto obligado para administrarla.
Omaira, tú hacías alusión a los sectores de alto riesgo y me Correcto. gustaría tomar como referencia el sector de abogado, que es de riesgo alto, agente residente, porque hay que hacer la división. Todos los abogados no son sujetos obligados, son los agentes residentes cuando realicen al menos una de las 11 actividades contempladas en el artículo numeral 11 del artículo 40 de la ley 124. Aquí, uno, registrarlos. Después de registrarlos, entender el modelo de negocio. Voy a tratar de hacerlo más rápido por cuestión de tiempo. Sí, por favor, por razones de tiempo, y tenemos aquí como 4 preguntas muy interesantes que hacer. Entendemos entonces el modelo de negocio. Tenemos claridad de que hay un servicio que es sumamente importante, que es la compra y venta de personas jurídicas. Sabemos que de esas personas jurídicas en el país hay aproximadamente 756,000. Ya estamos dimensionando lo que es la población total. Sabemos que el 92% de la misma son sociedades anónimas. Después, en ese mismo orden de importancia, tenemos la de responsabilidad limitada, las sociedades extranjeras, entre otras. Adicionalmente, ¿qué nos interesa? Saber de esas personas jurídicas cuáles operan en el país y cuáles operan afuera. Así ¿Sabes? es. De esas personas jurídicas, por muestreo que hemos hecho, aproximadamente el 64% opera fuera del país. Esto quiere decir que hay un 36% que por cuestiones de su naturaleza de negocio tienen que inscribirse en el Ministerio de Comercio para hacer negocio, tienen que aperturar cuentas para hacer transacciones de carácter bancario, tienen que inscribirse en la Dirección General de Ingresos para pagar tributo, y si voy a contratar personal, debo registrarme en la Caja del Seguro Social para tener un código, un número de empleado-empleador. Todo eso representa que el sistema tiene mitigantes que me permite controlar esta porción del universo. No obstante, están los 64% que opera afuera, que de lo mismo, por medio de la muestra, hemos identificado que un 10% es de riesgo bajo, un 30% es de riesgo medio y un 60% es de riesgo alto. Es decir, operan en jurisdicciones que son de alto riesgo. Esto per se no es nada malo, ya que yo puedo tener clientes que sean de alto riesgo. Sin embargo, tengo un conocimiento preciso de qué tanto me están exponiendo ellos y por consiguiente establecí un sistema que me permita administrarlo eficientemente y no pasa nada. Si a esto le añadimos, Omaira, y lo que me están viendo, que adicionalmente yo presto servicio de directores, de accionistas, ¿qué hace? El riesgo se incrementa. Tengo clientes intermediarios, el riesgo se incrementa un poco más, y esto va a exigir aún más el sistema de prevención que yo tengo que tener establecido. Mi apetito de riesgo puede ser alto, sin embargo, tengo los recursos, tengo las herramientas para mitigarlo y no pasó nada. Pero ¿qué sucede si por medio de una supervisión basada en riesgo se demuestra que el sistema del sujeto obligado, uno, no tiene sistema, pongamos ese escenario; dos, el sistema de prevención es deficiente, por consiguiente no logra prever el blanqueo de capital? Se puede dar el escenario que al mismo se le inicie un proceso sancionatorio. ¿Y qué pasa si un proceso sancionatorio no es simple y llanamente una sanción que le vas a imponer? Estamos hablando de la reputación del sujeto obligado. Un sujeto obligado que se va a ver expuesto no solamente en Panamá, se va a ver expuesto en el mundo como un sujeto obligado que uno no conoce su riesgo o no lo administra bien. Y este riesgo reputacional no solamente se queda ahí, puede afectarle en un riesgo operativo, puede afectarle en un riesgo financiero. Es decir, estamos básicamente exponiendo todo el sacrificio que probablemente sea de generaciones que han construido ese negocio, y sacrificios de familia, los estamos exponiendo por no haber internalizado bien estos conceptos, esta estructura de riesgo, que para mí va más allá simplemente de un ordenamiento jurídico, de leyes, de letra. Es entender el riesgo, identificarlo, analizarlo, poner las herramientas y tomar la decisión de saber si tenemos la capacidad de hacerlo o preferimos no prestar esos servicios. Bueno, creo que el tiempo se nos ha ido. Me gustaría
compartir Sí, mucho más. sí. No, Giancarlo, como tú sabes, nos pasó en el primer webinar, es tan interesante el tema, tan rico, tantas cosas que compartir con la audiencia y sobre todo, como decía Víctor al principio, los propios dueños, así como decimos en banca, los propios dueños de sus procesos, también el sector financiero, la primera línea, que por cierto ahora no se ha cambiado el concepto de líneas de defensa, porque no es tanto que nos tengamos que defender, sino ser proactivos en función de tener una identificación adecuada de los riesgos y en consecuencia aplicar controles y mitigaciones automatizados efectivos que nos puedan ayudar a hacer un monitoreo realmente que permita que tengamos inclusive esos tableros de control, esos dashboards que nos lleven a nosotros a profundizar sobre aquellos elementos que pueden tener mayor riesgo en cada una de las instituciones que representan los sujetos no financieros. Tenemos una consulta que nos parece muy importante. Superintendente, por favor, nos preguntan ¿qué podría mencionar sobre el proceso del registro único de beneficiarios finales, su validación, su implementación y su cumplimiento? Esto está relacionado, por cierto, con el resultado inmediato número 5 que señala el plan GAFI, sobre el cual hemos tenido pues la oportunidad de tener muchos comentarios al respecto. Señala al participante que lo ve como un punto altamente importante y así lo es, en efecto, es uno de los aspectos más importantes, poder demostrar la efectividad en todo este tema del control de los beneficiarios finales para la salida de la lista gris del GAFI. Superintendente, ¿nos puede comentar cuáles son los avances al respecto y la estrategia que tiene el organismo bajo su dirección, por favor? Cómo no, Mayra, gracias por la pregunta y por la pregunta de parte del participante. Definitivamente, el tema de la herramienta es un tema muy importante, la identificación del beneficiario final. La misma, definitivamente la pandemia ha afectado parte de ese proceso para el desarrollo mismo y la implementación del mismo. Sin embargo, yo quiero hacer alusión a un tema previo a dar detalles al respecto. Uno, yo soy de lo que pienso que indistintamente de la herramienta, el sistema debe tener una efectividad de poder dar y conocer quién es el beneficiario final. O sea, la identificación del beneficiario final es con o sin herramienta, indistintamente. Si llegamos a hablar de una herramienta y tener la información a disposición para tener un acceso inmediato y todo eso, tendríamos que preguntarnos por qué tuvimos que llegar allá. ¿Cuál fue la efectividad del país para poder dar la información del beneficiario final? Cuando digo el país, del sistema, cada vez que hay requerimientos, colaboración en materia y en el caso de la superintendencia, anteintendencia, de supervisar y conocer que efectivamente los sujetos obligados están identificando su beneficiario final. ¿Qué tan efectivos fuimos al respecto? Esa efectividad la podemos hacer con o sin herramienta y podemos ser altamente efectivos inclusive en la colaboración internacional con o sin herramienta. Pero bueno, en este momento se aprobó una ley que crea la herramienta, estamos en el marco jurídico ya aprobado, la ley 129, y se ha avanzado en el proceso de reglamentación de la misma. O sea, no hay una reglamentación per se, porque hay unos procesos constitucionales que hay que hacer de aprobar la reglamentación. Lo que quiero decir es que hay un draft, un borrador final que nosotros hemos estado trabajando con distintas mesas de trabajo entre distintas instituciones para ir, por un lado, dando el marco reglamentario de la ley y también, por otro lado, también hemos estado desarrollando o discutiendo sobre cómo es la funcionalidad de esa herramienta desde el punto de vista tecnológico, es decir, qué va a ser la herramienta. Una cosa es la ley, el marco jurídico, otro la reglamentación y otra es la funcionalidad de la misma, lo cual tiene y tendrá grandes retos, porque cuando hacemos estos marcos jurídicos debemos ser
precisar mucho en cuanto a si el mismo responde a aquellos requerimientos que nosotros queremos lograr, o sea, cuál es la efectividad que queremos lograr con la herramienta. Entonces, estamos en pleno proceso de evaluación para ir materializando esta herramienta. Definitivamente la pandemia incurrió y afectó este proceso. Hay otras prioridades en materia de recursos, pero se está evaluando la misma para hacerla efectiva, ¿no? Correcto. Muchas gracias, superintendente. Había también otra consulta que nos habían hecho llegar previamente referida a el tema de financiamiento al terrorismo. Como sabemos, recientemente hubo una actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento al terrorismo, y aunque el riesgo de que Panamá tenga células terroristas en su territorio es muy bajo, si hay elementos relacionados pues con su ubicación geográfica, con el hecho de que sea un centro financiero internacional, entre otros elementos que fueron mencionados como amenazas en ese informe. Nos consultan también cómo en ese sentido pues la Superintendencia de Sujetos No Financieros está haciendo para precisamente propiciar, catalizar esas estrategias de gestión con relación a este flagelo que sin duda alguna representa una amenaza y un riesgo para todas las economías de la región. Si nos pueden comentar algo al respecto, por favor, Giancarlo, no sé, superintendente. Giancarlo, por favor, adelante. Ricardo. Bueno, sí, en efecto, Omaira, el país desde el año pasado inició el proceso de actualización del capítulo 5. Como superintendencia fuimos parte de ese proceso. Se hicieron un número plural de talleres. Cada institución aportó insumos para definir las amenazas, las vulnerabilidades de riesgo, ya que como país teníamos un desafío que era incluir este aspecto, ya que en la Evaluación Nacional de Riesgo fue enfocado un poco más en lo que es el terrorismo, y la tarea pendiente era el financiamiento del terrorismo. Se logró estructurar este capítulo 5, luego con los hallazgos se inició un proceso de capacitación a todo el personal del sector que hace parte del sistema de prevención. Luego iniciamos capacitaciones a los sujetos obligados. En el caso de la superintendencia, las hemos estado haciendo de manera virtual, producto del contexto actual del COVID-19, y la vamos a mantener hasta fin de año, probablemente el otro año también, ya que es de suma importancia que el sujeto obligado entienda lo importante que es considerar dentro de su sistema de prevención las posibilidades de que el crimen organizado pueda penetrarlo para mover recursos, para financiar el terrorismo y finalmente poder generar atentados de terrorismo, probablemente no en Panamá, sino en otras partes del mundo. De igual manera, hemos incorporado las evidencias, los resultados en nuestras herramientas de riesgo para efecto de tener efectividad en ese proceso de supervisión constante que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Oriana, no sé si tendremos alguna pregunta adicional por parte de la audiencia. Sí, claro, voy a proceder a leer algunas de las consultas que nos han llegado. Dice, en el tema de imposición de sanciones, ¿cómo abordan el tema del en tiempo de pandemia para poder probar una efectividad continua ante Gafi? No sé si se escuchó bien la pregunta. Creo que hizo alusión a la efectividad ante Gafi producto de la pandemia, ¿no? Sí, ¿cómo abordar? Y la imposición de sanciones, claro. Definitivamente es una realidad. Estamos ante una pandemia y ha afectado mucho en nuestros procesos, fundamentalmente porque muchos sectores han estado cerrados por el área. Ha afectado la capacidad de hacer supervisión in situ. También hubo un periodo
en la cual los términos para el tema del proceso sancionatorio fueron suspendidos y luego nuevamente se activaron los términos. No, definitivamente es una realidad que impacta, es una realidad que hay que aceptar y la efectividad, bueno, nosotros estamos llevando a cabo los demás procesos sancionatorios que venían previo a la pandemia y es parte del proceso que estamos haciendo de ir revisando todos aquellos procesos y avanzarlos a fin de que tengan un término correspondiente, ¿no? Dentro de lo que establece el marco regulatorio vigente para cada uno de esos procesos. Entonces, sí es un reto, es una realidad. La pandemia afectó la capacidad de poder llevar a cabo los procesos y obviamente llegar a un término correspondiente para aplicar las sanciones. Ante estos procesos de evaluación, por ejemplo, hace alusión a Gafi, bueno, yo creo que hay que ser muy consistente en generar las evidencias como correspondan, ¿no? Y no solo por este contexto especial, sino que es un proceso continuo y dinámico que hay que ir desarrollando y es parte del reto de la superintendencia. A medida que se van abriendo los sectores, los distintos sectores, obviamente la misma superintendencia en su funcionalidad va activándose para tener un mayor alcance de supervisión in situ, y se van a ir activando los procesos correspondientes. Y por lo tanto, si hay hallazgos, entonces para que ameriten el inicio de un proceso sancionatorio, entonces se llevará a cabo el mismo, ¿no? Muy Vale, bien. en honor al Yo creo que tiempo, ¿perdón? sí, en honor al tiempo voy a proceder a hacer una Exacto. consulta y ya con esta pues cerraríamos. Dice, ¿cuándo estiman que se reglamentará la ley de registro de beneficiarios finales? Giancarlo, ¿qué quiere Bueno, hacer alusión? ahora estamos en este proceso. Hay una realidad, el COVID-19 nos afectó significativamente. Hay todo un equipo técnico que está trabajando para pronto tenerla a disposición de todos, de los sujetos obligados, ya que la misma es fundamental también para la materialización de la herramienta del registro de agentes residentes y de beneficiarios finales de las personas jurídicas. Yo agregaría, aprovecharía con esa consulta y con esa pregunta y la inquietud. Yo sé que ya es ley y eso se va a materializar tarde o temprano. Yo le diría a los sujetos obligados no financieros que es el momento apropiado para ir organizando, sistematizando, generando las evidencias, haciendo los contactos con los clientes correspondientes para ir identificando ese beneficiario final e ir preparándose para posteriormente disponer de esa información que va a ser requerida a fin de subirla en el sistema. Yo creo que es el momento propicio, estamos en un contexto especial, pero es un contexto que nos permite, hay más actividad sobre varios temas, pero nos permite hacer nuestra propia organización interna para cada sujeto obligado a fin de ir preparándose para este nuevo reto que va a haber próximamente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Luis quería comentar algo. Aquí, sí, creo que es importante acá mencionar. Bueno, Luis, adelante, Luis. Primero que todo, muchas gracias al superintendente y al subintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros por habernos acompañado, y da tranquilidad haberlos oído en el sentido de que se sabe que se está trabajando de cara a la supervisión de estos sujetos obligados no financieros en la diversidad que son ellos, porque no es igual una superintendencia de bancos que regula un sector financiero que tiene hasta un código de cuenta contable exactamente igual para todas las operaciones, cómo contabilizarlas, etcétera, que a un sector, y me gustó mucho el ejemplo que dio Giancarlo, de no es igual la casa de empeño a la compañía multinacional del mundo farmacéutico que opera desde Colón. Son dos realidades totalmente distintas y dos realidades que la superintendencia tiene que adaptar cuando va a revisar y cuando va a establecer procedimientos para revisión. Entonces, da tranquilidad haberlos oído. ¿Por qué? Porque se nota que están trabajando de cara a regular cada sector como debe ser regulado y no regular a la casa de empeño como regulan al farmacéutico o a la empresa farmacéutica que dije. Porque eso sí sería un tema muy cuesta arriba, porque
de seguro que el de la casa Claro. empeño, que es atendido por su propio dueño, no cumple con todo lo que cumple el señor que está, o la multinacional que está operando en la zona libre de Colón. No hay duda que la pandemia también ha afectado lo que es cualquier plan de acción que cualquier empresa haya establecido o cualquier institución del gobierno haya establecido, pero nuevamente da tranquilidad saber que están trabajando de cara a atender todos esos temas y de cara a que el país demuestre efectividad. Porque si bien hay algunas leyes que no han sido aprobadas y lo demás, y que están en periodo de aprobación, tanto en el lado legislativo como en el lado del ejecutivo, que es el caso de la reglamentación de la ley de registro beneficiario último, no hay duda que estar trabajando en efectividad es algo que da muy buen pie frente a Gafi cuando nos venga a revisar o cuando vayamos a plantear a Gafi o se vaya a plantear a Gafi lo que el país ha avanzado, y esa efectividad se requiere tanto que la superintendencia de sujetos obligados no financieros esté cerca de los sujetos regulados, pero que también nosotros como sujetos regulados hagamos nuestro trabajo de cara a facilitar el trabajo de la superintendencia. Y ahí tomo las palabras que tanto Víctor como Giancarlo dijeron al final, de que la ley de beneficiario último está clara y realmente para ir levantando la información que se necesita para popular la base de datos, ya lo que son los sujetos obligados no financieros, en este caso los agentes residentes, ya deberían ir recolectando esa información de cara a cargarla en el sistema. Es decir, esto no es un trabajo solo de gobierno, esto es un trabajo de gobierno y sujetos regulados para que las cosas operen bien y precisamente se prevenga lo que es el financiamiento del terrorismo y todo este tema de lavado de dinero que nos compete a todos los ciudadanos por igual. Sin más, bueno, yo con esto quería agradecerles nuevamente y le doy la palabra a Mayra para las palabras finales. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias al superintendente y al subintendente de sujetos no financieros. Les agradecemos mucho a ustedes la atención de habernos acompañado nuevamente. Esperamos haberles atendido algunas de sus consultas. Las que quieran hacernos vía correo electrónico o dejarlas en el chat, con todo gusto las vamos a estar respondiendo, y pues nosotros seguimos en contacto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros a fin de poder pues contribuir, como decimos nosotros, con un mejor mundo de negocios y darles valor agregado a ustedes en estos momentos que son, como bien dice Luis, tan retadores, donde la participación de ustedes es vital y el compromiso de todos los actores y todas las instituciones financieras en el país deben estar orientados a que unemos esfuerzos conjuntos porque apoyemos en que Panamá cumpla con todas las iniciativas necesarias para cerrar las brechas, no solo a efectos de Gafi, sino, como decía muy bien Víctor, a efectos de que realmente tengamos instituciones fortalecidas, modelos operativos que funcionen muy bien y un marco institucional e interno que nos produzca ser exitosos y eficientes en nuestra gestión. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Ahí cierra.